presencia, alzando santas manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé lo que decir. No soy digno de hablar en tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí, en tu encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Renovados por tu Espíritu, Señor, vas creando en mí un nuevo corazón, esperanza, vida eterna y salvación. Gozando estoy por tu perdón. Renovados por tu Espíritu, Señor, me has cambiado y transformado mi interior. Me has amado y ahora canto que soy hijo de Dios. El castigo y la muerte merecí, pero Cristo en una cruz murió por mí. En el cielo un lugar eterno espera por mí. Renovación. Renovando nuestra forma de actuar, transformando nuestra forma de hablar. En lugar de esclavitud hay libertad. Voy a vivir en santidad. Renovados por tu Espíritu, Señor, vas cambiando nuestra vida y corazón. Me has amado y ahora canto que soy hijo de Dios. El castigo y la muerte merecí, pero Cristo en una cruz murió por mí. En el cielo un lugar eterno espera por mí. Renovación. Me renovaste, me redimiste, tú no rescataste, no. Diré no al pecado, sí a ti Jesús, tú me has perdonado. Vas conmigo siempre, vas a todas partes, tú lo prometiste, yo. Solo en ti hay salvación. Renovados por tu Espíritu, Señor, vas cambiando nuestra vida y corazón. Me has amado y ahora canto que soy hijo de Dios. El castigo y la muerte merecí, pero Cristo en una cruz murió por mí. En el cielo un lugar eterno espera por mí. Renovación. Renovación.
Ahora juntos vamos a cantar de tu hermosura, majestad, eterno Dios nuestro creador. Ahora vamos a darte la honra que mereces, porque nada hay imposible para ti. Y es que Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador y Él es soberano, Él es mi Señor. Ahora juntos vamos a cantar de tu hermosura, majestad, eterno Dios nuestro creador. Ahora vamos a darte la honra que mereces, porque nada hay imposible para ti. Y es que Dios no tiene límites, y Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Cantaré de tu amor por siempre, exaltaré tu eterna majestad. Yo cantaré de tu amor por siempre te exaltaré. Y es que Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Desde Guatemala hasta El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice y México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. En toda la tierra juntos vamos a alabar. Y es que Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Dios no tiene límites, Él es el creador, Él es soberano, Él es mi Señor. Cantaré de tu amor por siempre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Para mí es un honor saludarlos a todos. Estoy aquí en la ciudad de Dallas-Fort Worth, viviendo desde hace ya varios años. Y para mí es una verdadera bendición poder entrar a sus hogares y poder compartir juntos la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos aquí en los Estados Unidos como en todo el mundo oscuros. Para nadie es nuevo, para ninguno de nosotros es nuevo saber que el coronavirus aquí en Estados Unidos ha cobrado muchas vidas. Ahora hay, para agregarle un poco más de agua al caldo, ahora estamos enfrentando protestas masivas por la muerte de George Floyd a manos de un policía. Y hay protestas en todos los Estados Unidos, hay crisis económica, estamos sufriendo, estamos viviendo tiempos difíciles. Lo mismo creo yo estaba pasando en Guatemala. Todos los días yo trato de meterme a Prensa Libre y ver las noticias. Guatemala, yo tengo una conexión muy especial con Guatemala, soy guatemalteco y siempre quiero saber qué está pasando en mi país. También me he dado cuenta que en Guatemala el coronavirus está atacando, no tanto como aquí en Estados Unidos, pero sigue atacando, las muertes están aumentando, el contagio está aumentando. Sé que hay toque de queda y ahora también sé que una tormenta tropical o una depresión tropical acaba de pasar por el territorio de Guatemala. Estamos sufriendo, la iglesia está sufriendo. La iglesia también, no podemos reunirnos en nuestros edificios, no podemos tocarnos, no podemos darnos la mano, no podemos abrazarnos. La iglesia también ha dejado de reunirse en sus locales de aquí en Estados Unidos y en Guatemala, me imagino que también. Y estamos pasando crisis, estamos pasando tiempos que son confusos, tiempos de oscuridad. Pero aún y sin embargo que la iglesia los edificios de la iglesia están cerrados, la iglesia nunca va a poder cerrar. La iglesia siempre va a estar abierta porque la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, la pregunta aquí surge, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Si somos cristianos y si entendemos que en medio de las crisis la iglesia juega un papel importante, esto en vez de verlo como un tiempo difícil, lo podemos ver también como una oportunidad para poder crecer. Lo podemos ver como una oportunidad que la iglesia y que Dios está dando para que la iglesia pueda tocar muchas vidas en este tiempo lleno de oscuridad. ¿Qué hizo la iglesia del primer siglo? La iglesia del primer siglo estaba creciendo. Miles y miles de personas en un solo día entregaron su vida a Cristo. El evangelio empezó a expandirse por todo el mundo. Desde el imperio desde Siria al imperio persa, desde Egipto hasta el norte de África, desde Asia Menor
hasta lo que hoy conocemos como Europa. El Evangelio en el primer siglo se expandió no solamente geográficamente, sino también numéricamente. El cristianismo en el primer siglo era considerado un culto ilegal. No contaba con recursos económicos, no había libertad de culto y sin embargo la iglesia seguía creciendo. ¿Por qué entonces la iglesia crecía? ¿Por qué entonces en medio de la crisis la iglesia del primer siglo, a pesar de tener todas estas cosas, todas estas dificultades, todas estas enfermedades, todas estas persecuciones, todas estas prohibiciones, crecía de manera rápida y geográfica? Y hoy nosotros como iglesia moderna, hoy nosotros como iglesia actual, estando en medio de esta crisis, debemos de preguntarnos, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? ¿Estamos basando nuestro crecimiento como iglesia a los institutos, a las escuelas, a lo que puedan hacer los predicadores? ¿O estamos basando nuestro crecimiento cristiano a lo que la palabra del Señor nos enseña? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia del primer siglo y la iglesia moderna? Bueno, no lo sé exactamente, pero sé que la iglesia primitiva no podía tener sermones públicos. Sé que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, no tenía junta directiva, no tenía comité de misiones. La iglesia primitiva no tenía tratados, boletines evangelísticos. La iglesia primitiva no tenía escuelas de predicadores como el VIC en Centroamérica, como el Instituto Baxter en Honduras, como el ACU aquí en Abilene y otras universidades. No habían escuelas de predicadores. La iglesia del primer siglo no tenía templos, no tenía edificios como lo que hoy tenemos nosotros. La iglesia del primer siglo no tenía una Biblia, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido formado. Existía el Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento surgió muchos años después y no había una Biblia en donde poder salir y predicar con la Biblia en mano. No existía la Biblia y sin embargo la iglesia seguía creciendo. Durante la persecución de Nerón en el año 63 o 68, a mediados del primer siglo, las iglesias que estaban en el Imperio Romano, según algunos historiadores, tuvieron que cerrar sus puertas a las visitas. Los diáconos en ese tiempo de crisis se paraban en las puertas de las iglesias sirviendo como guardias, revisando que ninguna persona que no era bautizada pudiera entrar, y se les llamaba a estas personas informantes mentirosos, porque lo que hacían ellos es que se filtraban o se metían como espías dentro de la comunidad cristiana y le informaban al imperio romano, le informaban dónde estaban los cristianos y los masacraban. Pero aún y sin embargo, en medio de esa crisis, la iglesia seguía creciendo. Las comunidades, los vecinos, discriminaban a los cristianos de maneras muy mezquinas. Periódicamente, la iglesia fue sujeta a masacres en las calles, en las casas, donde estuvieran. Cualquier persona que se llamase cristiano, allí mismo era masacrado. Y aún y sin embargo, la iglesia seguía creciendo. Por 3 ocasiones, el Imperio Romano lanzó olas de persecución a los cristianos y sin embargo la iglesia seguía creciendo. Era muy difícil ser cristiano en el primer siglo. Los cristianos sabían que el hecho de convertirse en creyentes era embarcarse en un estilo de vida demandante. En vez de ser respetados, eran marginados. Y aún así la iglesia seguía creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia crecía a pesar de todas estas dificultades? ¿Por qué la iglesia del primer siglo, en vez de encerrarse y en vez de minimizar sus números y su crecimiento geográfico, por qué la iglesia sufrió esa expansión? Es una buena pregunta que debemos hacernos. Hoy la iglesia del primer siglo, hoy la iglesia moderna, estamos sufriendo por el coronavirus, estamos encerrados literalmente, no podemos necesariamente comunicarnos de persona a persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está creciendo la iglesia o no está creciendo la iglesia? Es una pregunta que todos debemos hacernos en nuestras iglesias. Alan Krander escribió en su artículo They Alone Know the Right Way to Live, que si me lo permite mi English sin barreras traducirlo,
se traduce como los cristianos, solo ellos conocen el camino correcto para vivir la vida. Perdón por mi inglés sin barreras. I speak is pokis, pero speak alguito, un poquito. Pero él dice en su tratado, él dice en su documento, él dice que los cristianos adoptaron este lema, que solamente ellos y únicamente ellos conocían el camino correcto para vivir la vida. ¿Podemos decir eso nosotros? Cada vez que los cristianos salían o cada vez que los cristianos comunicaban el mensaje en secreto, ellos siempre le decían a la gente, solo nosotros y únicamente nosotros conocemos el camino correcto para vivir la vida. Alan Kayner dice en su escrito, yo creo que la iglesia del primer siglo, comparando la iglesia moderna con la iglesia del primer siglo, él dice, yo creo que la iglesia del primer siglo creció porque el cristianismo era atrayente. Yo creo que la iglesia del primer siglo creció porque el cristianismo era atrayente. La gente del mundo, la gente del primer siglo, los paganos, la gente estaba fascinada por el comportamiento y estilo de vida de los creyentes. Cualquier cristiano potencial, cualquier pagano, cualquier persona que no era cristiana, que quería convertirse al cristianismo, cualquier cristiano potencial tomaba en cuenta lo que veía en los cristianos y tomaba en cuenta y lo valoraba. Es decir, antes de convertirse al cristianismo, la persona, el pagano, o la persona que no era cristiana miraba la vida de los cristianos, observaba su vida diaria, observaba y analizaba y valoraba qué significaba ser cristiano. Esta persona tomaba la decisión de convertirse en cristiano no por emoción, no porque lo estaban obligando, sino porque él sacó la conclusión o había sacado la conclusión de que lo que había visto en los cristianos era lo que se vivía todos los días en la vida de cada uno de ellos. Entonces él valoraba y tomaba en cuenta Mateo 16:24, y creo que nosotros debemos tomar en cuenta esto cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. El que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz y debe seguirme. Hay un precio que pagar. Hay un precio que debemos tomar en cuenta antes de seguir a Cristo. ¿Y sabe qué? Este tiempo de coronavirus, este tiempo de protestas, este tiempo de pandemia, este tiempo de toques de queda, va a probar nuestra fe. Va a probar de qué estamos hechos los cristianos. Va a probar que realmente seguir a Cristo va a tomar un esfuerzo. Miren, hermanos, hay gente que no entiende esto, y esto es culpa de nosotros muchas veces, los que enseñamos la palabra de Dios. Esto es culpa de nosotros porque nosotros no le enseñamos a la gente muchas veces, y no soy juez de nadie, pero nosotros no le enseñamos muchas veces a la gente el precio, lo que significa seguir a Cristo. En tiempo de crisis tenemos el internet, tenemos el Facebook que ahora tenemos para poder comunicar el evangelio, hermano, y ahí hay gente que ni siquiera se conecta para escuchar el sermón los domingos. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera poder conectarnos. Eso habla mucho de nuestra fe. Mire, los cristianos del primer siglo no tenían internet, no tenían Facebook, pero predicaban el evangelio y seguían a Cristo porque habían entendido que para poder seguir a Cristo hay que tomar una cruz, hay que hacer un sacrificio y seguirlo a Él. Yo no lo invito, yo no le estoy... yo, gracias a Dios, creo yo, no tenemos que estarle rogando a los miembros de nuestra iglesia aquí en Forward, conéctese por favor. Ellos les dijimos, vamos a transmitir el culto, por favor, conéctese, punto. Nosotros debemos entender que hay un precio que pagar para seguir al Señor, tomar su cruz y sígueme. Ese dicho popular que los cristianos del primer siglo decían, solo ellos conocen el camino correcto para vivir la vida. Por todas estas razones que he mencionado de la iglesia del primer siglo, los cristianos no podían hablar públicamente de su fe. Tenían que hacerlo en privado. Ellos se reunían en casas, en apartamentos unidos. A estas casas secretas se les llamaba centros de reuniones discretos. Y aún reuniéndose en privado y aún con tantas limitaciones, ellos estaban en todas partes predicando el evangelio. La gente del mundo
desarrollaba relaciones con ellos. La manera de predicar de los cristianos del primer siglo no era abriendo la Biblia, era simplemente haciendo relaciones con la gente. En un taller, en su trabajo, en las casas, donde fuera, ellos siempre hacían conversación. Un aristócrata pagano encontró a un cristiano diciéndole a sus compañeros en el trabajo que los cristianos, solamente ellos conocían el camino correcto para vivir la vida. Si no era en el trabajo, era en la casa. Si no era en el trabajo, era en las escaleras de los apartamentos. Si no era en las escaleras, era en los pozos de agua. Si no eran en los pozos de agua, era en las calles. De forma indirecta, ellos seguían predicando el evangelio. Ahí están entonces los cristianos del primer siglo, cara a cara, aún en medio de persecuciones, aún en medio de situaciones difíciles. Ellos seguían creciendo y el evangelio seguía siendo poderoso, predicándose aún en medio de la crisis. Algo que los paganos descubrieron y la gente que no era cristiana descubrió fue esto: los cristianos eran atractivos y misteriosos para los paganos, para los que no eran cristianos. ¿Por qué los paganos eran atraídos? ¿Por qué la gente del mundo era atraído al estilo de vida del cristiano? ¿Por qué los paganos eran tan atraídos al cristianismo? Y ahora yo me pregunto, ¿será que los paganos, será que la gente del mundo sigue sintiéndose atraída al cristianismo o se burla del cristianismo? La gente descubrió entonces que los cristianos del primer siglo eran atractivos y misteriosos. ¿Qué hacía que los paganos se sintieran atraídos a los cristianos? ¿Cuáles eran las cosas que atraían significativamente? Aparte de muchas cosas, ¿cuáles eran las cosas que los paganos sentían que eran atractivas para ellos de parte de los cristianos? Bueno, hay tres cosas que quiero mencionar. Número uno, quiero mencionarle que la primera atracción, lo que más le llamaba atracción, lo que más atraía a los paganos de los cristianos era el poder espiritual, el comportamiento distintivo de los cristianos ante los problemas sociales y el modo en que los cristianos vivían su vida como extranjeros en este mundo. Las tres cosas que hacía que la iglesia fuera atrayente a los paganos eran el poder espiritual, el comportamiento distintivo que los cristianos tenían ante los problemas sociales y la manera en que ellos vivían como extranjeros residentes en este mundo. Quiero hablar de estas tres rapidísimo a la iglesia moderna de hoy. El poder espiritual fue una de las características que convirtió a muchos paganos en cristianos, a mucha gente del mundo en cristianos. ¿Quieres que la gente que está alrededor tuyo, quieres que la gente del mundo, quieres que tu compañero del trabajo, quieres que tu familia, un familiar tuyo, lleguen a los pies de Cristo? La primera cosa que debes tomar en cuenta es el poder espiritual que Dios te ha dado. ¿Cuál poder espiritual? Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 8, vaya conmigo por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la escritura, Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿quién es? Sobre nosotros los cristianos, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 4:31, vamos rapidito, ya lo perdí. Hechos 4:31 dice la escritura, Hechos 4:31: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces, lo que atraía y lo que sigue atrayendo a la gente del mundo al cristianismo es el poder espiritual que Dios nos ha dado. Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo de Dios y tenemos poder del Espíritu Santo de Dios para comunicar ¿qué? El Evangelio de Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese poder espiritual no solamente está para ir los domingos a la iglesia. Ese poder espiritual no solamente es para ir, sentarse, cantar
ponerse, tal vez vas a la iglesia en saco, tal vez vas a la iglesia en playera, tal vez vas a la iglesia bien vestido. El poder del Espíritu Santo no se manifiesta en cómo estamos vestidos o en cómo adoramos. El poder del Espíritu Santo es para predicar el evangelio de Cristo Jesús a aquellos que no lo conocen. Por eso, aunque tú te pongas la Biblia aquí en el brazo, como que es desodorante, decían algunos hermanos, por eso, aunque te pongas la Biblia aquí, no importa, no te vale de nada que tus vecinos te vean salir todos los domingos de tu casa si no puedes tú enseñarles el poder espiritual que hay en tu vida. Segunda de Timoteo 1:7 entonces dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy es el tiempo de predicar el evangelio a tu comunidad. No tienes que hacer campañas evangelísticas para salvar al mundo. No, simplemente con que vayas con tu vecino, ellos van a ver el poder espiritual que hay en ti. Mira, escucha esto. Los no cristianos en el primer siglo observaban que hasta el cristiano más débil, una vez más, los historiadores dicen que los cristianos observaban que hasta el cristiano más débil encarnaba un poder considerado divino. Un soldado romano llamado Pudens fue asignado para supervisar las ejecuciones de los cristianos y ejecutaban a los cristianos porque era prohibido el culto, era prohibido ese culto. Y entonces los cristianos eran ejecutados, especialmente en el cumpleaños del emperador. Los cristianos y otros convictos eran ejecutados como parte del entretenimiento al emperador. Pero este soldado romano dijo, que estaba asignado para revisar eso, él dijo, Pudens dijo, hay un poder interior en los cristianos que ni la tortura ni la muerte pueden apagar. Después de haber él observado muchas muertes de los cristianos, él notó que había algo diferente, había un poder divino en ellos, que era totalmente diferente a lo que la demás gente estaba experimentando, a lo que había visto la demás gente. ¿Y sabe qué pasó con él? Pudens, poco tiempo después, se convirtió al cristianismo gracias a ese poder espiritual que él había visto en los cristianos. Este poder espiritual en los cristianos fue evidente en diferentes áreas de la vida de ellos, en las sanidades, en los exorcismos, en medio de la tortura, en medio de la persecución. Escuche bien esto, cuando los cristianos del primer siglo oraban por alguien, cuando los cristianos del primer siglo oraban por alguien, la gente se convertía a Cristo por el poder de su oración. Obviamente los cristianos eran muy diferentes a los paganos. Los paganos también iban y oraban a los dioses que tenían por la gente. La diferencia es que ellos cobraban. Los cristianos no cobraban ni un centavo cuando la persona sanaba gracias al poder de Dios. Los cristianos no cobraban ni un centavo. Por eso cuando le invitan a orar, no cobre. No cobre. Sí, cuando lo inviten a predicar. Vamos a ver cuánto me van a pagar a mí por este video. Estoy bromeando. Pero los cristianos no cobraban. Hermano, mire, el poder que usted tiene, tú tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Dios te está dotando con poder espiritual que viene del cielo. Ahora te quiero decir algo, voy a aclarar esto. Dice, cuando los cristianos oraban, entonces la gente se convertía. En el trabajo, cuando tú estás con alguien en tu trabajo, ora por esa persona. Por tu vecino, puede ser el borracho más perdido del mundo, pero el poder de la oración, el poder espiritual que tú tienes para poder orar por tu vecino, Dios te lo ha dado. En los trabajos, en las conversaciones, cuando había una persona que tenía un hijo enfermo, los cristianos le decían a esta persona del primer siglo, le decían, lamento mucho que tu hijo esté enfermo, tenemos personas para orar por él, ¿te podemos ayudar? Porque ellos habían creído en el pasaje que Jesús menciona, en las palabras de Jesús cuando menciona, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. El poder que hoy tenemos en nuestras vidas nosotros como cristianos es el poder de poder sanar a otra persona. No es que nosotros vamos a sanar a esa persona, nosotros vamos a orar para que el poder de Dios baje y sane a esa persona. ¿Y sabe qué? Cuando esa persona sea sanada, si Dios lo quiere sanar, cuando esa persona sea sanada, ellos van a ver el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida.
En vez de estar en el Facebook metido todo el día, ve con tus vecinos y mira, ahora no hay excusa. Miren, no, es que para el evangelio no debe haber excusa. Para predicar el evangelio no debe haber excusa. Decimos, es que porque el coronavirus está afuera no voy a salir. No, esos son mentiras del diablo. No te estoy diciendo, mira, nos recomiendan que estemos 6 pies alejados. ¿Sí? 6 pies alejados. ¿Sabes qué? Hablando con mi esposa un poco de cómo podemos alcanzar a las personas en este tiempo, ella se le ocurrió a través del poder del Espíritu Santo. Ella dijo, ¿por qué no hacemos unos pasteles, la familia, nosotros? ¿Por qué no hacemos unos pastelitos? Pongámonos a hornear unos pastelitos y ¿sabes qué? Agarremos a los niños y nos ponemos nuestra mascarilla, nos guardamos 6 pies de distancia y vamos y oramos por cada una de las familias. Mire, hermano, después nos habíamos arrepentido de tanto pastel que tuvimos que hornear, pero valió la pena porque cuando llegamos a la casa de los hermanos, algunos de ellos lloraron, otros se alegraron, pero nada debe impedirnos. Mire, hermano, en momentos de coronavirus, en momentos de crisis, debemos de ser creativos. Tal vez tú dices, hermano, pero yo no tengo nada que ofrecer. Si tú puedes ir con un hermano y tú puedes ir y orar por esa persona, guardas tu distancia 6 metros o 6 pies, no sé, de distancia y oras por esa persona, poder espiritual va a venir del cielo a tu vida. Te lo garantizo, Dios va a trabajar en medio de ti. ¿Por qué la iglesia del primer siglo crecía? ¿Por qué la iglesia del primer siglo crecía? Porque el poder espiritual que los cristianos tenían era un poder espiritual que lo ponían en práctica. ¿Por qué la iglesia del primer siglo crecía? ¿Por qué la iglesia del primer siglo crecía? ¿Por qué la iglesia moderna no crece? Es porque nos hemos quedado estancados, porque ya no creemos en el poder espiritual. Por lo menos eso es lo que creo. Número 2, una de las cosas entonces por qué los paganos se sentían atraídos hacia el cristianismo era por el poder espiritual. Número 2, era por el comportamiento distintivo de los cristianos ante los problemas sociales. Y te lo voy a aclarar así. Los cristianos estaban en contra de toda forma de asesinato, aborto, guerras, peleas entre gladiadores o la pena capital. Los bebés que no eran deseados, es decir, antes no habían clínicas de aborto, entonces como antes no habían clínicas de aborto, la gente del mundo, cuando no quería un bebé, agarraba ese bebé y lo tiraba en el basurero municipal que existían en esas ciudades. Tomaban al bebé y lo tiraban al basurero municipal, en donde los perros o cualquier animal hacía presa de ese bebé y moría a manos de esos animales o moría de hambre. La mayoría de estos bebés eran niñas, porque las mujeres eran consideradas, o el sexo femenino era considerado, no era bien visto por la sociedad en ese momento. Entonces cuando nacía un varón, todos gritaban de alegría. Cuando nacía una mujer decían, ¿sabes qué? Mejor no quiero tener mujeres, la vamos a ir a tirar. Y la tiraban. Ese era un problema social en ese entonces. Por eso es que los cristianos lo que decidieron hacer es que ellos iban por la noche y a los bebés que eran desechados, los cristianos los tomaban y los adoptaban como hijos propios. Por eso es que algunos historiadores dicen que la mayoría de miembros en la iglesia eran mujeres, porque estas mujeres habían sido rescatadas por los cristianos del primer siglo. Las plagas también fueron una de las cosas, un problema social que existió en el tiempo de la iglesia primitiva. La plaga en el año 200, del año 250 al 251, plagas como el sarampión atacaron gran parte del Imperio Romano. En las ciudades más afectadas, la gente lo que hacía es que la gente, por no querer contagiarse de sarampión, salían de la ciudad y dejaban a los enfermos tirados, y ellos se iban a otra ciudad donde no había tanto sarampión o donde la plaga no había tocado mucho, y dejaban a la gente tirada. Un famoso escritor dijo, Cipriano de Cartago dijo, el sarampión estaba atacando a cristianos y a paganos de la misma manera. Y el problema social que estaba ocurriendo en ese momento es que todos estaban saliendo, todos estaban velando por sus propios huesos y estaban dejando atrás a los enfermos. ¿Qué iban a hacer los cristianos del primer siglo? ¿Qué hicieron los cristianos del primer siglo? ¿Huir o ayudar a los que se quedan atrás?
Recuerden que la persecución había sido muy fuerte y que gente que ahora estaba enferma había asesinado y había perseguido a los cristianos, y los cristianos ahora se encuentran en una disyuntiva: nos quedamos a ayudar a aquellos que nos persiguieron y a nuestros hermanos en la fe, o nos vamos huyendo. Cipriano de Cartago dijo, citando Mateo 5:33, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él animó a un grupo de cristianos a decirle, ¿saben qué? Debemos quedarnos a ayudar, porque este es un problema grande en donde debemos nosotros demostrar con acciones y no con palabras que nosotros podemos amar. Sé que te vas a contagiar, tal vez sí te vas a contagiar, tal vez vas a estar en medio de crisis, pero vamos a hacer esto. Y él hizo la pregunta: ¿de qué sirve hablar del amor de Dios si cuando más nos necesitan nuestros amigos y nuestros enemigos nos vamos a quedar estancados? ¿De qué sirve hablar en nuestras iglesias acerca del amor al prójimo cuando más nos necesitan, lo primero que hacemos es huir? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice Santiago. De nada nos sirve hoy en tiempos de crisis decir, nosotros conocemos a Dios, nosotros amamos a Dios, nosotros amamos a nuestro prójimo, pero ni siquiera le has llevado a tu vecino una libra de azúcar. Ni siquiera la iglesia se ha movido a hacer algo por la gente que no es cristiana. Algo que atrajo a los paganos entonces en esa época fue el hecho de poder poner en práctica la manera en que vivían los cristianos. Quiero preguntarte algo: ¿cómo está viviendo la iglesia moderna hoy los problemas sociales? ¿Cómo está la iglesia que debería ser la luz? Porque Jesús dice, hagan brillar su luz sobre el mundo. Hagan brillar su luz. Hagan brillar su luz. En medio de la oscuridad, hagan brillar su luz. Quiero preguntarte algo: ¿has estado encerrado todo este tiempo o has estado haciendo algo por la sociedad? Hay mucha gente que ahora, mira, hay gente que está más amolada que uno. Mira, tú por lo menos tienes tus frijolitos, tienes tus tortillitas tal vez, espero en el nombre del Señor que sí, pero la iglesia puede hacer algo. Mire, escucha bien esto, y lo decimos aquí en la iglesia todo el tiempo: nadie es demasiado pobre para no ser generoso. Nadie es demasiado pobre para no ser generoso. La generosidad no es un problema. El dar a otros no es un problema teológico, no es un problema doctrinal, no es un problema financiero. Te lo voy a decir otra vez: para poder dar, para poder bendecir, para poder actuar en los problemas sociales que estamos atravesando, el dar no es un problema teológico, porque sabemos que Dios es un Dios dador. No es un problema doctrinal, porque la Escritura nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y no es un problema financiero, porque más de algo, Dios, dice la Biblia, Dios te da a ti de lo que tú has sembrado. Dios da, Dios bendice, Dios no se queda con nada. Eres bendecido, eres bendecida. Es un problema del corazón. El dar es un problema del corazón. Una iglesia, una persona enferma del corazón no va a dar, no va a compartir. Y este es el tiempo en que la gente del mundo nos está viendo. La gente del mundo, la gente que no es convertida nos está viendo, y está viendo cómo actuamos, cómo estás actuando tú, cómo estoy actuando yo en nuestra vida cristiana. Y la tercera cosa, con esto termino, la tercera cosa que hacía atractivo el cristianismo a los paganos y a los del mundo, que les hacía ver, wow, esta gente es diferente, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ellos actúan diferente? El poder espiritual, los problemas sociales, cómo actuaban ante los problemas sociales. Y número 3, la vida común de los cristianos como extranjeros residentes. Yo vivo aquí en Estados Unidos, pero no soy de aquí. Soy como la India María. ¿Sí se acuerda de la India María? No soy ni de aquí ni de allá. Y eso deberíamos de ser los cristianos también. Ser como el dicho de la India María: yo no soy de aquí ni de allá. No somos de aquí, no pertenecemos a este mundo. Yo no soy de aquí, de Estados Unidos. Tampoco soy de Guatemala, aunque nací en Guatemala. Yo soy del cielo, soy ciudadano del cielo. No somos de aquí ni de allá. No tenemos una ciudadanía aquí en la tierra. Mira lo que dice Filipenses, hablando de esta idea de por qué debemos de ser y considerarnos ciudadanos del cielo. Filipenses
capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3:20. Algunos hasta se lo saben de memoria, yo no me lo sé de memoria, pero dice la Escritura: en cambio nosotros, los hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Me no American, me no American, me no Guatemala. Yo soy un ciudadano del cielo, así dice la Escritura. ¿Y sabe qué? Los cristianos vivían así. Los cristianos del primer siglo sabían que eran residentes temporales. Ellos eran como sus vecinos en muchas maneras, vestían igual que ellos, comían la misma comida. Los cristianos del primer siglo tal vez observaban las mismas costumbres, pero ellos sabían que eran extranjeros en la tierra. ¿Qué significa ser extranjero en la tierra? ¿Qué significa tener esta mentalidad de extranjero en la tierra? Bueno, el autor Max Lucado, muy famoso por sus libros inspiradores, resume en uno de sus tratados, en uno de sus escritos, él dice: este es mi resumen de lo que deberíamos hacer en la vida. Y se los voy a leer. Dio 15 ideas de lo que cómo él resume la vida del cristiano, cómo él resume nuestra vida aquí en la tierra, o cómo deberíamos de vivir nosotros aquí en la tierra. En primer lugar, él dice: este es mi resumen de cómo deberíamos hacer la vida o vivir la vida en la tierra. Número 1, que tu amor a Dios sea más grande que tu miedo al infierno. Número 2, camina con un niño al lado por lo menos una vez por semana. 3, haz las decisiones más importantes de tu vida en un cementerio. 4, cuando nadie te esté observando, vive como si alguien te estuviera observando. 5, sé exitoso primero en el hogar. 6, ora el doble de lo que te preocupas. 7, este me gustó: guarda rencor solamente cuando Dios te guarde rencor. Nunca te canses de ver las puestas de sol. Trata a la gente como si fueran ángeles. Algún día necesitarás uno. Número 10. Cuando no puedas torcer la mano de Dios, confía en su corazón. Siguiente. Dios siempre te perdona. Sería sabio que hicieras lo mismo. 12. No te sientas culpable por las bendiciones que Dios te da. 13. Vive lo que predicas. 14. Ama sin límites y perdona sin límites. Y número 15. Apaga tu celular cuando llegues a la casa. En conclusión, dice él, la vida es como una aventura en un pequeño barco. Disfruta de la vista, explora cada aventura que tengas en el viaje. Recuerda que el capitán del barco no eres tú. Tú eres un pasajero. Hazte amigo del capitán del barco. Pesca y ríe todo lo que puedas. Pero recuerda bajarte cuando llegues a casa. La vida en este mundo es pasajera. Y nosotros debemos aprender a vivir la vida como tal Dios nos la ha dado, pasajera. Cuando la muerte toca a nuestras vidas, nos damos cuenta cuán vulnerables somos. Y saben que, hermanos, una de las características que atraía a los paganos, a la gente que no era del mundo, al cristianismo, era su manera de ver la vida. Su esperanza no estaba en las cosas de este mundo, su esperanza estaba en el cielo. Y yo quiero animarte a algo. Si queremos que la gente hoy en la iglesia moderna, si queremos que hoy la gente llegue a los pies de Cristo, quiero decirte 3 cosas. La primera, debemos de vivir el poder espiritual que Dios nos ha dado. Aprovecha a orar hoy en medio de esta crisis.
ofrécele a tu vecino. Tu vecino tiene miedo, te lo garantizo que tiene miedo. Y tiene muchas razones por tener miedo, porque si no tiene a Cristo, yo estaría aterrorizado. Pero este es un tiempo para que la iglesia se mueva y empiece a soltar el poder de Dios en sus vidas. Ora por aquellos que están enfermos. Ora por aquellos que son tus vecinos. Ora por tu compañero de trabajo. Ofrécele orar por él. Visítalo a cierta distancia, y siempre y cuando no sea el toque de queda, porque no te van a llevar al bote. Pero visita a tus vecinos. Mantén tu distancia. Lleva tu mascarilla. Pero que el poder de Dios en medio de esta crisis sea liberado. Número 2. Ante los problemas sociales que estamos viviendo, hermano, podemos partir una tortilla a la mitad y decir: ¿sabes qué, vecino? No tengo mucho, pero lo que tengo yo te doy en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Tengo 2 tortillas, te voy a dar una. Y quiero compartir. ¿Y sabes qué? La gente se va a sentir atraída a ti, va a decir: pero ¿y este loco? Estamos en crisis y me está dando. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir atraídos hacia ti. Ellos no van a creer porque necesariamente les abras la Biblia. Ellos no van a creer necesariamente porque te ven todos los días salir de tu casa con corbata y saco a adorar a Dios. No, ¿sabe por qué van a creer ellos? Porque en tiempos de crisis tu luz está brillando y estás compartiendo. Aún de lo poco que tienes, puedes compartir. Y número 3, debemos vivir como extranjeros en esta tierra. No somos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Pero nuestra esperanza aún mayor es que en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias, que la iglesia siga creciendo en este tiempo, que la iglesia siga creciendo en medio de este coronavirus, que los cristianos, y no solamente los predicadores, prediquen la palabra, sino que todos los cristianos en este tiempo oscuro puedan predicar el evangelio, y que la iglesia siga creciendo hoy, mañana y siempre. No vamos a estar así para siempre. Espero yo en el Señor que no vamos a estar así. Pero si el coronavirus vino y Dios lo ha permitido, es porque nos está dando nuevas maneras. Nos quiere enseñar nuevas formas de cómo llegar a Cristo. Que la iglesia siga creciendo en ti y en tu comunidad y donde tú estás. Que Dios te bendiga, y mi oración es que Dios te prospere en todo lo que hagas. Bendiciones. Sueño por el cual soñar, y que pensar atroz de un futuro incierto. Si no hubiera Dios, no hubiera amor. Si no hubiera Dios, no tendríamos niños, ni alegría fiel que calme el llorar, ni una mano tierna que nos dé descanso, corazón de aliento que vencer el temor. Mas sabemos de Dios con nosotros, y sabemos su majestad. Reina hoy el Rey eterno. Conocer la libertad. Si no hubiera Dios, ya no habría luz clara, ni lluvia en la piel para refrescar, ni podríamos ver las valiosas joyas. Ya no habría pensar de palabra eterna. Si no hubiera Dios, no habría ser humano, no tendríamos luz, ni aliento de
adiós, desolación. Mas sabemos, si Dios es Dios con nosotros, y sabemos su majestad, reina hoy, el Rey eterno, conocer la libertad. Mas sabemos, si Dios con nosotros, y contigo y sabemos su majestad, reina hoy, el Rey eterno, conocer la libertad, conocer la libertad, conocer la libertad. Gracias mi Dios por tu permitirme estar aquí. Gracias eterno Dios por darme esta bendición. Gracias mi Padre Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias mi Dios de amor por ser mi mejor amigo. Y gracias te doy mi Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias mi eterno Dios por ser mi mejor amigo. Y gracias amado Padre por enviar a tu Hijo a mí. Gracias de corazón te doy. Desde mi corazón esta alabanza te inclino, porque consciente está de que tú eres el Dios divino. Tú me diste amor y por esa razón te adoro. Tú eres mi Dios, tú eres mi gran tesoro. Y gracias te doy mi Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias mi eterno Dios por ser mi mejor amigo. Y gracias amado Padre por enviar a tu Hijo a mí. Gracias de corazón te doy. Gracias te doy mi Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias mi eterno Dios por ser mi mejor amigo. Y gracias amado Padre por enviar a tu Hijo a mí. Gracias de corazón te doy. Gracias de corazón te doy. Ando buscando y no encuentro la felicidad que me pueda llenar. Y es que sin ti no tengo nada. Tú eres camino, vida y verdad. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida. Que sin ti me falta todo, no existe
tener vida, porque sin ti no sana mi herida, porque sin ti me falta todo, no existe otro modo de ser feliz. Con tu abrazo necesito que renueves mi interior, porque hoy me he dado cuenta que necesito de tu amor, porque sin ti no tengo nada, vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Vivir sin ti es no tener vida. Porque sin ti no sana mi herida. Que sin ti me falta todo, no existe otro modo De ser feliz. no soy feliz, estoy sin ti. Describió Jerusalén como la gran ciudad descendió. Describió a Jerusalén y todo lo que vio. Mar de cristal, oro al andar. Una voz dice: Dios te espera. Describió a Jerusalén, tu Salvador te invita a entrar. Describió a Jerusalén como la gran ciudad descendió. Describió a Jerusalén y todo